Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Saludos muy cordiales. Ayer, justamente anoche, estaba viendo 24 horas el canal de Televisión Española y el escritor y periodista Fernando Jáuregui hablaba de algo muy interesante que le había dicho el famoso doctor Rivera, que es un famoso geriatra, ¿no? Y entonces le dijo que para tener una vida larga y una buena vida había que cumplir 3 cosas. La primera, beber mucha agua, porque la gente mayor dice que se deshidrata porque no bebe mucha agua. Beber agua, tener el cuerpo y la mente siempre activo y protestar más. Yo creo que protestamos poco. Yo creo que tiene razón. Saludos cordiales otra vez. Bienvenidas, bienvenidos al Rompeolas. Bueno, pues un rompeolas que tenemos hoy interesante, con temas interesantes como siempre, 3 cositas para comentar. Vamos a comenzar hablando con Germán Santana. Él es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Germán, sí, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Germán. Ay, me parecía que había unos fallos técnicos aquí en la conexión, no sabía si estaba ahí o no. Mira, Germán, ¿qué tal? Buenos días de nuevo y saludos para la isla Gran Canaria y compañía. Digo que ahora se está hablando mucho del tema de los genocidios y tal, pero que allá sobre el año 94 creo que fue, hubo un genocidio tremendo en Ruanda entre la población, que la población de los Tutsi, digamos que ejecutaba por el gobierno, y la población Hutu, pues ahí hubo unas masacres increíbles y que bueno, que habías estado tú ahí ahora junto con un equipo de que ahora nos contarás, precisamente para ver cómo habían resuelto esos problemas, ¿no? Sí. Además, por desgracia, no es el único genocidio que ha tenido lugar en la humanidad, ni siquiera en los últimos 100 años, ¿no? Uh-huh. Por desgracia, desde luego. Y sí, nosotros estamos implicados con un proyecto europeo que se llama CONMAT, que viene a ser algo así como en inglés Strengthening Conflict Management and Transformation Studies in Africa. Pero bueno, en resumidas cuentas, es un proyecto que tiene como objetivo pues el estudio de los conflictos y sobre todo de la resolución de los conflictos, en este caso en países africanos. Nosotros tenemos un proyecto con Viena, con la Universidad de Viena, la Politécnica de Viena, y luego con 2 universidades en Ghana, la de UA, que está al norte de Ghana, y la de Accra, la Universidad de Ghana, y luego en Ruanda, tanto en Kigali, con la Universidad Nacional de Ruanda, como en Uye, que es otra de las poblaciones, fue la antigua capital de la administración colonial, también en Ruanda. Entonces estamos, y por supuesto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también estamos en ese proyecto. Y estamos, ya hemos comenzado y estamos desarrollándolo, ¿no? en este caso. Y sí, nosotros, uno de los aspectos que estamos desarrollando pues es estudiar el conflicto en Ruanda, el genocidio,
que tuvo lugar en ¿Por qué el no nos año... pones, Germán, perdona, un poco en contexto? Habrá mucha gente que quizá de las nuevas generaciones que no sepan Sí, exactamente cómo era sí. qué ocurrió en Ruanda, ¿no? Sí, bueno, en Ruanda en el año 1994 estalló un conflicto que desde el origen desembocó en un genocidio. En un genocidio hacia la población Tutsi, que es minoría en el país, era y es minoría en el país, y por la mayoría, que era la población Hutu. De todas formas, lo que estoy diciendo es una simplificación, es para entenderlo, pero digamos que el origen del conflicto es un poco anterior y al año 1994 y también es un conflicto no solo entre Hutus y Tutsi, puesto que en el genocidio estamos hablando, para que lo entendamos, de un país relativamente pequeño de África, en el que mueren entre 600 y 800 mil personas. Y atendiendo precisamente a una cuestión étnica, ¿no? Por eso hablamos de genocidio. 600 Eh, entre 600 y 800.000. sí, sí, efectivamente. Fue una barbaridad, una barbaridad. Fue un además no solo es una cuestión de matanza, que ya de por sí sería relevante, sino de ensañamiento Yo contra la recuerdo gente aquellos machetes, ¿no? Que se veían. efectivamente, Era tremendo, ¿no? efectivamente. Sí, sí, además esa es una de las características, no fue con misiles ni con bombas como hoy en día vemos en la guerra contra Irán o o en el genocidio de Gaza, no, esto fue básicamente a machetazos, ¿no? Y por tanto con bastante ensañamiento. Pero es verdad que el origen de ese conflicto es bastante anterior. En el origen de ese conflicto no solo hay un enfrentamiento entre Hutus y Tutsis, para que lo entendamos, a lo largo de la historia los Hutus, que eran la mayor parte de la población, eran los que se dedicaban fundamentalmente a la agricultura, mientras que los Tutsi, que eran una minoría, se dedicaron fundamentalmente a pastoreo. Entonces, desde siglos anteriores, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, pues hay una jerarquía social en torno a esas ocupaciones. Una minoría, como en toda jerarquía social, que son en este caso los Tutsi, que son los que dirigen y controlan el territorio, y una mayoría que se ve explotada, ¿no? Se ve mayoritariamente explotada, como en este caso como campesino. Pero ni siquiera es exactamente una cuestión racial, puesto que aunque inicialmente habían grupos de Hutus y de Tutsi, hay grupos, elementos Tutsis que se dedicaron a la agricultura y por tanto pasaron a ser parte de la mayoría, y al revés, gente de Hutus que se dedicaron a la ganadería como de forma minoritaria. Pero bueno, digamos que ese es el contexto. Cuando tiene lugar la ocupación de África por parte de los europeos, a Ruanda le corresponde a Alemania, que después de la Primera Guerra Mundial cede y queda bajo la administración belga. Y son precisamente los belgas los que, digamos, espolean esas diferencias entre Hutus y Tutsi. Ellos se apoyan en los Tutsi y pues digamos que prefieren a los Tutsi, los ven porque son un poco más blanquitos supuestamente, pero entre el grupo Tutsi hay de todo, y en el grupo Hutu también, pero digamos que incentivan esas diferencias dentro de la colonización. Buscaban esa similitud, digamos, ¿no? ¿O qué? A través de la Efectivamente. piel, en este caso, ¿no? Sí, pero ya digo que eso es una simplificación Sí, sí. porque no hay de todo, entonces no son del todo reconocibles, sobre todo para los belgas, vamos, no era del todo reconocible. Pero digamos que fomentan, que conste que los belgas no son en África los únicos que hacen esa distinción, ¿no? Por ejemplo, los, entre comillas, civilizados británicos hicieron algo parecido en Nigeria, ¿no? Ellos apoyaron, en este caso, en los Hausa del interior, musulmanes, frente a los Ibos, que eran naturistas, eran animistas de la costa, o incluso entre los españoles en Guinea Ecuatorial, ¿no? Que se apoyan fundamentalmente en los fernandinos, en menor medida en los Bubi, y desplazan a los Fan, que son la mayoría, ¿no? Y algo parecido ocurre sin genocidio en el caso de Guinea Ecuatorial que con la independencia, ¿no? Puesto que con la independencia en el año 68 en Guinea Ecuatorial, pues
los FAN, que son mayoría, pues controlan el gobierno general de Guinea Ecuatorial y van poco a poco desplazando a los Bubi, y otros pueblos de Guinea Ecuatorial, aunque sin genocidio en ese caso, ¿no? En el caso de Ruanda, aunque hubo un intento después de la independencia de constituir ruandeses y ruandesas, pues no cuaja y esa mayoría que había estado en la parte baja de la sociedad, que eran los Hutus, se hacen con el gobierno y además se instala una campaña de discriminación hacia los Tutsis, que habían sido hasta esos momentos los que habían gobernado. Una campaña de discriminación con la colaboración también de medios de comunicación, incluso yendo emisoras de radio, ¿no? En donde se habla constantemente, y tengo que decir esto porque para entender el conflicto de Ruanda, desde décadas atrás, pues que los Tutsi son cucarachas, que hay que acabar con ellos, que es como acabar con una cucaracha, que eso no tiene ningún contrapeso, Parece no hay el discurso palestino ahora, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué? Efectivamente, se parece mucho al discurso palestino. De hecho, en Kigali, que es uno de los memoriales que nosotros, hay un Center Memorial allí en Kigali que hemos estudiado, y se recogen otros genocidios, ¿no?, en la historia, pero justo aparece, por ejemplo, que si fue un genocidio, el genocidio hacia los judíos por parte de los alemanes, por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero no se recoge después el genocidio de Gaza, ¿no?, en estos últimos años, ¿no?, el genocidio que se está cometiendo hacia los palestinos, ¿no? Entonces, efectivamente, se parece bastante por desgracia, hemos tenido genocidios en las últimas centurias, y por desgracia en el presente pues también estamos teniendo ese proceso, ¿no? Lo cual es muy penoso, muy triste, ¿no? Y después, Germán, de que aquello, digamos, no que se olvidara, pero ya dejó de formar parte, que aunque llegó a ocupar unos espacios increíbles, porque claro, las imágenes que se veían eran terroríficas, ¿no? Y después Sí. y después ya no se supo más nada. Bueno, Occidente aparentemente ya no sabíamos más nada. ¿Y cómo comenzó ese momento de la reconstrucción otra vez, o de buscar esa resolución de conflictos entre ambos? Pues esa pregunta es muy interesante. El conflicto del genocidio de los Hutus se termina con la intervención de tropas de liberación que acaban con el predominio de esas matanzas de Tutsi, aunque no solo se matan Tutsi, se matan a lo que ellos llaman también Hutus moderados, ¿no? Que eran Hutus que eran, digamos, moderados, sensatos, ¿no?, que prestaban ayudas a los Tutsis, y ellos también son exterminados, ¿no? Pero ese conflicto se termina, y se termina por una cuestión muy interesante, que es la aplicación de la justicia. Se aplica la justicia frente a los genocidas. De hecho, hay 100 y pico mil personas que son procesadas, son metidas en centros carcelarios, y se aplica la justicia. Pero en esos momentos, además, en el caso de Ruanda, no solo se aplica la justicia, sino la memoria histórica, que es la recuperación de lo que había sucedido, y no solo en Kigali, sino en general en toda Ruanda, precisamente porque el genocidio se extendió por todo el país, ¿no? Se aplica la justicia, se aplica el castigo y se aplica el perdón también. El perdón institucional y el perdón ¿Y quién estaba de las comunidades en el tradicionales. poder en ese momento, Germán? Sí, ¿Quiénes están en el pues momento que impulsa esos tres elementos básicos y fundamentales? fundamentalmente las tropas de liberación, el frente de ruandés, y también incluso el presidente actual, ¿no?, que es uno de los vencedores de la guerra, que es Kagame, que pues aplica esa reconstrucción. De hecho, en el gobierno actual hay tanto Hutus como Tutsis, porque se mira por que sean ruandeses, no tanto por expoliar esas diferencias como ocurrió en el pasado. A mí, de todas formas, lo más interesante me parece que es la aplicación de la justicia y del perdón por parte de las comunidades locales. Estamos hablando, nosotros hemos ¿Y cómo acudido lo a lograban? ¿Y cómo lo lograban? Porque después de tanto odio, ¿no? sí, mucho odio por el ensañamiento, además, no, pero lo lograban con tiempo,
con escuchar, con, con aceptar la culpabilidad por parte de los culpables de ese genocidio y por la reconversión a través del perdón. Nosotros estuvimos en comunidades locales, en Ruanda, en varias, en donde, por ejemplo, nos contaban los mismos protagonistas de ese genocidio. Recuerdo además en una de las comunidades que se levantó ya, era un señor mayor, y entonces dice, mire, yo maté a familiares de esa mujer que tengo aquí al lado, ¿no? Y nos contaban, por ejemplo, cómo en media hora, a base de machetazos, habían matado a 8.000 personas, ¿no? Que se habían refugiado en una iglesia. Eso es difícil de perdonar, pero sin embargo, la comunidad tradicional, que además hay una institución que se llama la Gallaza, que es una institución local en donde se imparte justicia, se imparte el castigo y se imparte el perdón. Bueno, se promueve el perdón, ¿no? Entonces, a través de diferentes reuniones de tiempo, de mucho tiempo, en el que se hace tomar conciencia a los culpables de que son culpables, pues llegan al acuerdo final por parte de la comunidad, que cuando digo de comunidad es de forma asamblearia, ¿no? De otorgar ese perdón, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que me estás contando, esa Sí. mujer que él decía que la tenía frente a él, ¿no? Y él había matado a familiares de ella, ¿no? Sí. ¿Cómo era la reacción de ella? O sea, Pues lo primero que hizo cuando entramos en esa sala asamblearia, fue abrazar a su genocida, darle un abrazo. Mi madre. Por eso digo que es una cuestión de tiempo. Es cierto que no toda la población tutsi de Ruanda ha llegado a la misma conclusión de dar el perdón, y para una mentalidad como la mía, es decir, como una mentalidad, digamos, más occidental, ese perdón es complejo, ¿no? Pero a través de esa impartición de justicia y de castigo, porque se aplicaron castigos iniciales, pues se llegó finalmente a superar ese conflicto. De hecho, también hay que entender en parte, digamos, la actitud de algunos genocidas, no digo de los dirigentes, pero sí de algunos genocidas. Por ejemplo, ese señor que nos contaba que había matado a miembros de la familia de esa mujer, él explicaba que desde pequeño, desde que tenía uso de conocimiento, le habían dicho que los tutsis eran la nada, eran como cucarachas, que había que aplastarlos día tras día, día tras día, día tras día. Entonces, eso fue generando, pues eso, un odio hacia la otra etnia, ¿no? Y precisamente debido a ese trabajo de la Gallaza, pues durante sucesivos años pudo tomar conciencia que lo que había hecho era terrible, ¿no? Mi madre. Y gracias O sea, al perdón, autoaceptarse, ¿no? Aceptar lo que había hecho, ¿no? efectivamente, Como paso previo, ¿no? efectivamente, pero no de una reunión puntual. Estamos hablando de un trabajo de años, ¿no? Sí, de años. Y entonces, bueno, de hecho, hasta la actualidad ellos se siguen reuniendo y siguen colaborando y tratando de cooperar en actividades económicas después de artesanía Me parece alucinante. Mira, una cosa, ayer cuando estuve hablando contigo me comentabas que, por ejemplo, que ustedes habían hecho unos estudios comparativos, por ejemplo, también con otro país, en este caso Ghana, que Sí. a ver cómo resolvían los problemas, los conflictos en un país donde no hubo genocidio ni nada de eso, ¿no? Y había ¿Cómo era esa experiencia? Sí, bueno, nosotros también elegimos Ghana, elegimos Ruanda por el caso del genocidio, pero elegimos Ghana porque Ghana es uno de los estados, uno de los países más estables políticamente de África. Es un estado en donde se realizan, digamos, elecciones democráticas cada X tiempo, hay renovación de sus gobernantes y digamos que esa Más modelo participación. nuestro, digamos. Efectivamente, un modelo más nuestro, pero también es verdad que en Ghana se incluyen comunidades tradicionales, en donde también colaboran al debate de los asuntos políticos y al debate de esa resolución de conflictos. Yo también pongo el ejemplo ya no solo de Ghana, sino de nuestro propio estado, ¿no? De España, ¿no? España, hay poca gente que lo sepa, pero es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya.
de los desaparecidos de la Guerra Civil Española, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Sí, Los sí, segundos después de Camboya en el mundo. después de Camboya, el segundo país con más desaparecidos en el mundo, ¿no? Ajá. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de las experiencias de otros estados, en este caso de estados y de pueblos africanos, ¿no? Digo que tenemos que aprender porque uno de los graves problemas en España es que a los genocidas nunca se les aplicó la justicia, tampoco nunca se les aplicó el castigo, No. con lo cual sin justicia, sin castigo y sin memoria histórica es difícil aplicarles el perdón. Entonces, creo que nosotros en ese aspecto tenemos un déficit mucho más grande Total. que el que pueda entender tener nuestros vecinos africanos, ¿no? En ese aspecto. Total, Y además total. en Ghana también comentar el padre de la independencia de Ghana es Nkrumah, que es el primer país, por cierto, que se independiza de África en 1957 y es un gran teórico del panafricanismo, ¿no? Entonces, allí digamos que las condiciones son diferentes, desde luego, a las de Ruanda y la resolución de conflictos viene por la prevención más que por el conflicto, ¿no? En este caso. Por la prevención. Sí, la prevención en el sentido de la participación ciudadana en la política, la aplicación de instituciones tradicionales en donde se evitan pues ese tipo de conflictos, ¿no? Germán, la conclusión, yo me quedo, ¿no? O sea, pensando, fíjate tú que nosotros da la impresión, ¿no? La imagen que tenemos, ¿no? Que es Occidente quien tiene que poner poner la mesa sobre lo que mejor, cuál es lo que está establecido y tal, ¿no? Ahora acabas de decir aquí dos cuestiones de dos países, por ejemplo, la prevención en Ghana, ¿no? Y lo que acabas de decir de los tres básicos, aquellos tres elementos fundamentales en Ruanda, la justicia, la memoria histórica y el perdón. Sí, o sea, sí. mira tú cómo hay otros lugares y otros países, ¿no? En las que nosotros tenemos que mirarnos y no al revés. Efectivamente. Y quiero también destacar otro Sí. agente en esa resolución de conflictos, tanto en Ghana como en Ruanda, que son las mujeres. Desde luego muy visibles en toda la resolución de conflictos en Ruanda, ¿no? Sí. Y la intervención en esas asambleas, en esas casasas, ¿no? Como en el caso de las mujeres ruandesas, pues han colaborado enormemente precisamente a esos tres elementos. Primero, la aplicación de la justicia que se demandaba. En segundo lugar, a la recuperación de esa memoria histórica de la que son agentes y participantes activos. Y también del perdón, ¿no? Creo que han sido, digamos, el cemento necesario, ¿no? Para esa construcción. El papel de la mujer en África, increíble, ¿no? Ahora me viene a la mente, no sé, en otros pueblos, con el saharaui, o sea, hay tantos elementos importantes en el que la mujer ha tenido su papel, ¿no? Sí. Vital, ¿no? No, y si me permites también decir que creo que en Occidente, en general, en Estados Unidos, en Europa, digamos que somos demasiado quizás ombliguistas, ¿no? Y pensamos que nuestra cultura pues es la preponderante. Claro. y es prácticamente la única, ¿no? Y quizás por eso a veces no tomamos en cuenta pues procesos de otros pueblos, en este caso africanos, que son enormemente positivos y que pueden enriquecernos de forma clara, ¿no? Es decir, debemos ser un poquito más humildes quizás. Total. Y tener en cuenta que somos personas y que bueno, podemos Germán, aprender de te dejo, no tengo más tiempo, Germán, otro día te llamo y seguimos hablando porque tengo que entrar con el tema de la publicitaria, ¿vale? Ok. Bueno, un saludo. Saludos, chao, adiós. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues vamos a entrar ya en la segunda parte, que hemos tenido algún que otro problema hoy con el tema técnico. No vamos a entrar ahora con la sección que siempre ponemos del Mirafondo. Nos vamos a ir directamente con la segunda entrevista, y este tema del Mirafondo lo dejaremos para la siguiente capítulo del Rompeolas. Bueno, tenemos para hablar con Manolo Marrero,
que él es exdiputado del Parlamento Canario. Vamos a hablar con él, ya hemos hablado de este tema con él un par de veces, pero yo creo que es importante seguirlo comentando, ¿no? Porque a veces, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero a veces viendo lo que uno ve a lo largo del año, sobre todo también ahora la Semana Santa y tal y cual, llega uno a pensar en qué estado estamos. ¿Somos realmente un estado confesional? Dice una cosa la teoría y la práctica otra? En fin, todas esas cosas, vamos a hablarlas con Manolo, que lo ha investigado bastante. Manolo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Digo que has estudiado bastante el asunto, el caso y tal, y yo no sé si coincides conmigo en el planteamiento que estoy haciendo, ¿no? Que mucha gente se preguntará qué estado es el que tenemos. Cuando vemos lo que vemos, cómo actúa la clase política, cómo actúa todo en torno a la religión. Sí, bueno, antes que nada, pues bueno, darle los buenos días a nuestros oyentes y desearles que tengan mucha paz. En primer lugar, perdona Manolo, parece que ahora venía escuchando yo, parece que el tema iraní, Trump está atacando duro ahora, no ha esperado a medianoche, ¿no? Parece. Lógicamente, no. Estamos en una situación donde precisamente, fíjate tú, no sé si viste una imagen o nuestros oyentes la han visto, no, hace muchas semanas, el presidente de Estados Unidos, el psicópata de Donald Trump, sentado en la Casa Blanca rezando, rodeado de pastores evangelistas y demás, todos apoyándose las manos unos en otros y las manos en su espalda, sí, y rezándole pues a su Dios. Por otro lado, Netanyahu encomendándose a su Dios, los dos países que agreden Irán, y a su vez el gobierno de Irán también, pues en definitiva también un Estado teocrático, aunque en este caso es el país agredido. O sea, con lo cual, digamos que está atravesada esta guerra concretamente y las disculpas que se ponen a veces, pues atravesada por la cuestión religiosa. El factor común es Dios, ¿no? El factor común, Dios, ¿no? Sí. Estamos reclamando que son los designios divinos los que los dirigen a esta guerra, y de manera especial, en este caso, los dos que la han iniciado y que agreden, ¿no? Esta noche, por ejemplo, se cumple la enésima prórroga para que se abra el estrecho de Hormuz, pero lógicamente Trump, que dice estar negociando, eso es mentira, pero que según plantean los iraníes no se está negociando nada, pero que en definitiva, pues fíjense que hace un tiempo decía que iba a mandar allí al ejército para salvar a las mujeres de las garras del régimen iraní, para implantar la democracia. Ya a continuación se olvidó de eso y dijo que iba por el petróleo. Y lo primero que hicieron fue bombardear una escuela y matar a las maestras, y en total unas 180 niñas, incluidas la mayoría en una escuela, en un amanecer, cuando estaban yendo a la escuela esas chicas, ¿no? Y frente a eso, pues lo que ha hecho es también declarar que ese Estado al que dice que iban a salvar de las garras y que iban a apoyar, y que de hecho se ha demostrado ya fehacientemente que esas revueltas que tuvo el régimen iraní recientemente estaban financiadas por Estados Unidos y con armas incluso suministradas a los opositores. Resulta que, bueno, que ahora dice que como no se abra el estrecho de Hormuz, va a reducir a ese país de 90 millones de habitantes a la edad de piedra. Es decir, esa gente que al mismo tiempo se está encomendando a su Dios, que no sé qué más, luego demuestra no tener piedad con las personas, los considera como unos infrahumanos a los demás, los considera bestias, los considera que no llegan a la categoría de personas siquiera, ¿no? Pues entonces uno dice, ¿qué podemos confiar? Y si trasladas eso a nuestro país, Manolo, ¿a qué Dios se encomienda este individuo, claro. ¿No? Y si trasladas esto a nuestro país, hay mucha gente que clama por su Dios, y sin embargo, por ese Dios, y sin embargo, son partidarios de la guerra también aquí entre nosotros. Sí, bueno, nosotros desde Europa Laica, como sabes, milito en Europa Laica, que la semana próxima, a finales de la semana próxima, tendremos en Almagro, Ciudad Real, un congreso
donde viene gente de diversos países, donde también hay un laicismo más avanzado, como puede ser en Francia, en México, en Uruguay, hay países en el mundo y donde muchísimas repúblicas donde la separación Iglesia-Estado está mucho más clara que en este país, donde decimos que desde el año 78, con la aprobación de la Constitución, somos un Estado aconfesional, pero en la realidad no se cumple. Pero eso está en el papel, pero no en la práctica, ¿no? ¿O qué? Que defendemos respecto al tema de las religiones el que hay una ley de libertad de conciencia, donde efectivamente la religión forma parte del ámbito privado de las personas, ¿no? Y bueno, la gente se organiza como mejor crea, uno se organiza en una religión, otros en otra, otros en ninguna, pero todos podemos convivir desde el respeto y sin ningún privilegio. Y esta es la cuestión, la de los privilegios, es algo que está anclado, es decir, porque precisamente desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cito aquí, por ejemplo, a un profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, que se llama Antonio Manuel, que es amigo, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, desgraciadamente esta revolución, la de la caída de los derechos feudales, siempre fue abortada en España por quienes nos mantienen anclados en la eterna edad media de su escudo, la cruz y la corona. Dice, en pleno siglo XXI, Iglesia y Estado siguen siendo dos hermanas siamesas cosidas por el bolsillo. Y a cada intento político de separación para incorporarnos a la modernidad, sobreviene una reacción visceral por puro instinto de supervivencia. Lo que no podíamos imaginar ni en la peor de nuestras pesadillas es que precisamente ahora la Iglesia perpetrara el mayor expolio de la historia de España, ilegítimo, inmoral, injusto, inconstitucional, antidemocrático y consentido. Yo creo que ese es el marco del que vamos a hablar, ¿no? Que es el tema de las inmatriculaciones, como tú planteabas en la presentación de esta charla. Es decir, pensemos que, por ejemplo, en Canarias, islas como Tenerife, pensemos que en Tenerife las tropas castellanas, etcétera, y la dominación, la conquista de la isla se produce terminando el siglo XV, es decir, ya Cristóbal Colón, casi unos 6 años antes o 8 años antes, había pasado camino de América, ya en 1496 precisamente, ¿no? Cuando entran las tropas y termina la conquista de la isla de Tenerife por parte de las tropas castellanas, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos que se empiezan ya a plantear que la gente construye iglesias, ermitas, fortificaciones, escuelas, le ponen una campana, le construyen una casa para el cura y todo se amobló y se pagó con las aportaciones y a espaldas del vecindario, ¿no? Pero si damos un salto en el tiempo sencillamente, que eso fue ocurriendo durante siglos, ¿no? Hasta aquí, en estos últimos 5 siglos, pero anterior en otros lugares, como en la península, pues muchísimo antes, ¿no? Pues el gran salto y no se modifica esa costumbre hasta que en el año 33, ¿no? El gobierno democrático de la Segunda República decretó que todos esos bienes eran propiedad pública y que la Iglesia disponía de los templos para el culto religioso. Es decir, si son construidos por el pueblo, son del pueblo, son propiedad pública, y la Iglesia se le cede los templos para el culto religioso. Pero ¿qué pasa? Un golpe de Estado en este país, la guerra del 36 al 39, dictadura durante casi 40 años, y es precisamente en el año 46 cuando esa relación entre Iglesia y Estado posibilitó que los obispos tuvieran poderes extraordinarios para inmatricular bienes, pero solo con una excepción. Los lugares de culto no se podían inmatricular, no se los podía inscribir la Iglesia Católica para ello. Pero desde ese momento, desde el año 46, con la ley hipotecaria del franquismo, miles de propiedades de los pueblos fueron pasando a manos de la Iglesia. Pero claro, llega la Constitución del 78 y teóricamente quedan abolidas las leyes franquistas, se proclama la separación de poderes Iglesia y Estado, y esa prerrogativa inmatriculadora que era propia del nacionalcatolicismo, que tenía que estar también abolida de alguna manera,
continuó vigente, ¿no? Con todo el descaro del mundo. ¿Y qué pasaba? Que los obispos, desde esa fecha del 46 en adelante, se constituían en fedatarios públicos, es decir, como si fueran registradores de la propiedad, ¿no? Pero es en el año 98, con Aznar gobernando, cuando lo que se hace es, cuando se estaban tramando todas estas cuestiones de corrupción que estamos viendo ahora estos días en los tribunales, ¿no? Las de los gobiernos de Aznar y tal, que todos, prácticamente ya casi todos sus ministros han pasado por la cárcel, ¿no? Desde el momento, ¿no? Pues lo que hizo fue, publicó un decreto ley que pasó a la chita callando, ¿no? Pasó desapercibido, que permitía ese decreto ley que la jerarquía eclesiástica inmatriculara también lo que en el franquismo y en la República no se le permitió, que eran los lugares de culto. Fue peor entonces. Los lugares de culto, es decir... Pero con Franco eso se repitió, digamos que se respetó un poco el tema, y luego el tiempo pasó y después fue más negativo todavía, ¿no? Claro, que en el año 98 es que modifican a través de un decreto ley y a la ley hipotecaria, el reglamento de la ley hipotecaria, y plantean que la jerarquía eclesiástica puede inmatricular también los lugares de culto y con ello se pudo apropiar del patrimonio histórico, ¿no?, de los pueblos y de las ciudades. Ese fue el gran pelotazo, ¿no? Los obispos no duraron ni un instante en ese tiempo y en un espacio pues muy breve de tiempo, desde el 98 hasta 2015, se convirtió la Iglesia española en la mayor inmobiliaria posiblemente de toda Europa, ¿no? Entonces, casualmente en el año, fíjate tú, eso fue en el 98, pues en el año 2007, alguna gente en Navarra se enteró de que había miles de propiedades de los pueblos navarros que se habían inmatriculado en pocos meses por el precio de una campana, decían ellos en aquel momento, ¿no? Entonces se hizo una plataforma de vecinos y vecinas y tal, y con ayuntamientos para recuperarlo. Hubo un escándalo tremendo al respecto, ¿no? Y curiosamente, tanto cristianos como laicos se unieron frente a los obispos con plataformas vecinales y tal que fueron surgiendo en todo el Estado. Y ya en el año 2015, el gobierno del PP de Rajoy, acusado por la ciudadanía, ya estaba acosado totalmente por la opinión pública y por la evidencia del escándalo y de la Unión Europea también, no lo olvidemos, cambió la ley Gallardón, esa que permitía a los obispos inmatricular. Pero ¿saben qué pasó? Que no la declaró inconstitucional, con lo cual todo lo anterior que habían hecho quedaba vigente, ¿no? Quedaba en vigor perfectamente, ¿no? Y permitió que la Iglesia se pudiera quedar con todo lo que se había inmatriculado hasta entonces. Pero hay que añadirle que el PSOE, que empieza a gobernar Pedro Sánchez a continuación, primero en un gobierno en solitario y luego con Unidas Podemos, pues, ¿qué hizo? Que lo consintió también, mientras a la galería se le decía otra cosa, ¿no? Yo recuerdo siempre que en el año 2015 hicimos una concentración de Europa Laica frente al Congreso de los Diputados, que había una pancarta que decía: se buscan 50 diputados o diputadas o senadores libres. Y era con la finalidad que presentaran un recurso de inconstitucionalidad para recuperar esos bienes inmatriculados, porque era inconstitucional la norma. Justicia pues total. ¿sabes qué pasó? Claro. En 2015 no se consiguieron esas 50 firmas de representantes públicos. Mi madre. Y eso en aquel momento tenía más de 50, lógicamente. Entonces, ya para cerrar un poco el círculo, ¿qué pasa? En la legislatura, hace 3 legislaturas, en septiembre de 2016, se aprobó en el Parlamento Canario una proposición no de ley, tal, donde se decía que se hiciera un inventario, que se ayudara a los municipios a recuperar, etcétera. Pues nada, a pesar de haberse aprobado por mayoría absoluta, por unanimidad, en 2020, que les habla, le solicitó por escrito al gobierno canario el inventario y la respuesta fue que no tenían ningún inventario de lo que había. Entonces, le solicité a la mesa del Parlamento que me diera el listado de bienes, se lo pidiera a los 88 municipios de Canarias, que me diera el listado de bienes exentos de IBI, y respondieron unos 13 municipios nada más, y solamente con la lista realmente 2 o 3 de ellos, los demás me remitían al catastro, a no sé qué, a cosas así, ¿no? Entonces, ya cerrando el círculo totalmente de este tema de las inmatriculaciones hasta la fecha de hoy,
fue en febrero de 2021, el Ministerio de la Presidencia y de Memoria de tal, que también es de Memoria Democrática, publicó un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el registro de la propiedad del año 98 en adelante, ¿no? Pues ¿saben qué pasaba? Que entre el 1 de enero del 98 y hasta la ley de 2015 se inmatricularon a favor de la Iglesia Católica un total de 34.961 fincas, de las que se había expedido nota simple informativa, de las cuales 20.014 eran templos o dependencias complementarias a los mismos, y 14.947 a fincas con otros destinos, terrenos, solares, viviendas. Y en Canarias concretamente, de esas 34.961, se inmatricularon entre el 98 y el 2015 532 bienes, de los cuales 407 no tienen certificación. Es decir, simplemente la Iglesia dijo, esto es mío y esto es mío, punto. Y se lo apuntaron a su nombre. De ellos están 256 en la diócesis tenerife, la diócesis nivariense, y 276 en la diócesis canariense. En total, pues, fijémonos, pues, el 76% de las propiedades que la Iglesia inmatriculó en las islas de 1998 a 2015, el 76% no tiene documentación acreditativa de propiedad. O sea, la totalidad de las 21 que hay en La Gomera... No tiene, pero lo siguen teniendo, ¿cómo es el asunto? Claro. O sea, pues, es propiedad de ellos, y como resulta que la ley, la modificación esa se anuló en el año, te había dicho antes, ¿no? Cuando la anularon en el 2015, y la publicación del Ministerio del PSOE en 2021, ¿qué hizo? Al final del total de bienes, el Ministerio le reconoció que tenían la propiedad, a pesar de decir que había 34.000 que se habían apuntado en ese tiempo, y de las cuales se habían inmatriculado en ese tiempo, ¿no? Pues resulta que, y la mayoría no tenían la totalidad de esas bienes inmatriculados en ese tiempo, no había papeles al respecto. Pensemos que, por ejemplo, una de las inmatriculaciones más famosas que ha habido ha sido la de un bien de patrimonio universal, que es la Mezquita de Córdoba, que se la inmatricularon por 30 euros. Pusieron en el registro de la propiedad 30 euros y pasó a ser propiedad de ellos, de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero así todas las iglesias de los pueblos, las plazas, los kioscos que hay en las plazas, los parques infantiles, escuelas, solares, etcétera. Y lo peor de eso es que eso le ha posibilitado a la Iglesia ir vendiendo también propiedades, alquilándolas y demás, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora mismo es que... Y ser una especie de inmobiliaria, de cierta manera, ¿no? Es la mayor inmobiliaria que existe en Europa posiblemente. Claro. Entonces, mira, en Canarias, por distribuirlo por islas, sin documentación acreditativa de propiedad, están la totalidad de las 21 propiedades que tiene la Iglesia en La Gomera, 53 de las 56 que tiene en La Palma, 17 de las 19 que tienen El Hierro, 110 de las 136 que tienen Gran Canaria, 34 de 38 en Lanzarote y 53 de 102 en Fuerteventura y 117 de 161 en Tenerife. Es decir, que el 76% de las cuestiones que se inmatriculó la Iglesia entre el año 98, ya no decimos desde el año 46, sino desde el año 98 hasta 2015, resulta que no tienen documentación alguna que lo acredite. Por tanto, es como si tú ahora fueras y en el registro tú te presentaras allí y tú pudieras llevar un papel ya que te concede a ti el gobierno la capacidad legal de decir, puedo firmar un papel, porque yo soy obispo, y digo que esto es mío. El hotel que está ahí enfrente, el no sé qué, la plaza del pueblo, lo que me dé la gana apuntarme, ¿no? Que es lo que hicieron en esencia. Apuntarse a su nombre lo que les pareció oportuno de él, todos los lugares de culto, por supuesto, todas las iglesias, etcétera. Bueno, la catedral de la Manolo, ¿y por qué ya sabemos el poder que tiene, pero por qué
¿Qué es lo que está en el fondo? Porque jamás, incluso los gobiernos que hayan sido, aunque sean más progresistas, al final acaban comiendo practicando lo mismo, la misma forma, la misma historia. Y entonces realmente parece que no ha pasado, que aparte de todo el tema de las inmatriculaciones y todo esto que estás contando, es todo el teatro que hay, es que es una cosa increíble. Mira, vamos a ver. La Iglesia Católica en la transición, con toda la firma de los acuerdos con el Vaticano, del Estado español con el Vaticano, que es otro Estado extranjero, ¿no? Pues eso se había comprometido a que se autofinanciaría. Y en el proceso inicial, el Estado se comprometió a pagar hasta que llegara ese momento de autofinanciarse. ¿Qué ha pasado en este tiempo de la democracia? Pues bueno, no solo ha pasado de que no se ha autofinanciado, sino que cada año se le entregan a la Iglesia Católica pues más presupuesto del que son los presupuestos actuales de la Comunidad Autónoma Canaria. Es decir, los presupuestos actuales de la Comunidad Autónoma Canaria son unos 10.000 millones de euros. Pues a la Iglesia Católica cada año se le entregan más de 12.000 millones de euros. O sea, eso a la Iglesia Católica a nivel de Estado, ¿no? Se le entrega eso. Están financiados todos los centros concertados. La mayoría de ellos son propiedad de órdenes religiosas, de la Iglesia Católica. Están Manolo, perdona que te corte, ya no tengo más tiempo y quiero que me contestes una cosa nada más, que me acaba de entrar una pregunta que me dice que si existe en Canarias algún observatorio que vele por el cumplimiento del principio constitucional de la aconfesionalidad. No, bueno, en Canarias lo que tenemos es un grupo de Europa Laica que si quieren se pueden poner en contacto a través de una página que es Observatorio del Laicismo o laicismo.org, y ahí se puede inscribir y formar parte de nuestra asociación a nivel estatal, y que en Canarias tenemos un grupo. Precisamente mañana a la tarde tenemos una reunión por videoconferencia del grupito de gente que estamos en Canarias para seguir trabajando en temas como, por ejemplo, de las inmatriculaciones que te comento. Es decir, que tenemos muchos más temas de que hablar. Ahora tenemos una campaña. Mira, vamos a hacer una cosa, Manolo. ¿Cuándo me dijiste que era el tema de Europa Laica que tienen esa reunión? El Congreso a finales de la próxima semana, no este fin de semana próximo, sino el siguiente. Vale. Y ya te volveré a llamar para hablar de ese tema y ver las conclusiones y tal, si te parece, ¿vale? Pues bien, yo encantado de poder por lo menos cooperar en que avancemos en una mayor calidad democrática a base de la separación de Iglesia y Estado y que no haya privilegios para nadie. Gracias, Manolo, exactamente en eso estamos. Gracias y hasta siempre. Vale. Adiós. Vale. Bueno, pues nada, nos vamos. En 7 días volvemos con otro nuevo episodio de nuestro programa. Ese saludo cordial del equipo del Rompeolas, de María Rodríguez, de Asisa Portugués, de Vanessa Perdomo y Néstor Torenzo, que estuvo ahí en la sala de máquinas del programa, y de quien les habló, de Javier Rodríguez. 7 días, nos volvemos a encontrar aquí, porque en este programa, como siempre les digo, aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas con Javier Rodríguez.